En la segunda ley de Kepler, en cambio, se hace mención de que si el planeta describe una órbita elíptica, el vector de barrido, cuando toma un recorrido de un área en un tiempo t, ¿sí? Y se encuentra en el mismo tiempo otra área, lo que dice es que comparando para esos mismos tiempos, las áreas barridas en tiempos iguales son las mismas cantidades. Entonces, a eso lo vamos a denominar velocidad de sector. Vamos a demostrar en este momento cómo se puede medir esa velocidad de sector. En la segunda ley de Kepler dice que las áreas barridas de la distancia media del Sol hasta el planeta describen áreas iguales en tiempos iguales. Bueno, supongamos que en este punto está el planeta, ¿no? Está un planeta cualquiera de masa m y que tiene una rapidez de orbitación v, el vector está en azul. Y entre el radio, la distancia media del planeta al Sol, es z. Entonces, esta velocidad es tangente a la trayectoria de orbitación, el vector que está en azul. Por lo tanto, la componente perpendicular a R, le vamos a llamar componente perpendicular, va a ser igual a B por el seno de ese ángulo. Tomamos en cuenta esta componente que vamos a usar posteriormente. Entonces, si en un pequeño tiempo este radio vector hace un barrido, como el que se muestra aquí en este triángulo en color azul, entonces la distancia recorrida es R de teta. Si esto es R y esto es el ángulo de teta, este es el arco, R de teta. Por lo tanto, el área de este pequeño triángulo, segmento triangular que ha barrido el radio vector R, sería la base, la altura del triángulo sobre el otro. Siendo entonces el área del triángulo eso, escribo un medio de R cuadrado de teta. Como quiero medir en el tiempo qué tan rápido barre esta área, derivo con respecto al tiempo. Entonces, la variable que está cambiando es teta, tanto en cuanto yo considere que obviamente R es constante, así podría ser para el caso de una orbitación circular, donde R es constante. Por lo tanto, solo derivo con respecto a teta, en que la primera derivada de teta con respecto a t es la velocidad angular omega, quedando un medio R cuadrado por omega. Ahora aquí describo el producto R cuadrado por R omega, o omega de R. Por la definición, en un movimiento circular, omega por R es la rapidez tangencial. Esa velocidad es perpendicular a R. Eso es omega R. Entonces, ese R cuadrado que tenía lo descompuse en omega R, dividí para m y multipliqué por m, haciendo un artificio de tipo 1, y me queda entonces R sobre 2m por la masa y el producto de omega R, que es esta velocidad que es perpendicular al radio. Esta velocidad perpendicular al radio. Así, velocidad perpendicular. Que esta velocidad perpendicular era omega R, ¿no? Luego, entonces, esta velocidad de sector, es decir, medir qué tan rápido barre el área vector del planeta alrededor del Sol, queda entonces sobre el recíproco de 2 veces la masa de ese planeta. Aquí tengo R, M, y este valor de la componente de la velocidad orbitación. Esta es la velocidad de orbitación. Entonces, como es compuesto la velocidad de orbitación en una componente perpendicular a R, entonces voy a describir esta velocidad perpendicular como B seno de phi, que es lo que sustituye aquí. B seno de phi. Luego, haciendo recordación de que cuando usted tiene que calcular la cantidad de movimiento angular de una partícula que está ubicada a una distancia R del foco y una cantidad de movimiento lineal, R cruz P define esa cantidad de movimiento angular. Por lo tanto, en términos de magnitudes, R sería RP seno de phi, o de phi es el ángulo entre R y P. Y P es la masa por la rapidez que tiene esa partícula. Esta es la rapidez de orbitación. Por lo tanto, si yo tengo aquí RP seno de phi, puede ser sustituido por L. ¿Qué cosa? La cantidad de movimiento angular que tiene que tener el planeta alrededor del Sol. Dividido para 2n. Entonces, esta rapidez del área barrida por el planeta alrededor del Sol se conoce como velocidad de sector. Y la segunda ley de Kepler dice que al describir áreas iguales en tiempos iguales, estamos diciendo la validez de esto, que esto es constante siempre. De lo que estaba diciendo, el área que barre en un determinado tiempo siempre es el área que barre, claro, más área, ¿no? Porque en un tiempo, por
porque la distancia es más corta, pero un tipo va a tener que barrer más área que en un punto de afelio, que esté más alejado, tiene que tener un segmento pequeño, pero en definitiva el área es igual. Si yo tengo esta relación en el cual digo que esto siempre es constante, lo debo observar desde el punto de vista de la dinámica rotacional. En este caso, si no hay una fuerza que produzca un torque, el torque de estos que está efectuando esa partícula es cero. ¿Producto de qué? De que sobre estas partículas, y aquí es lo que decía al inicio de clase, ¿no? ¿Qué es la fuerza central? Entre estas dos partículas están actuando fuerzas centrales. ¿Recuerdan? Por ley de gravitación universal. Esas fuerzas, ¿cómo actúan? Dirigidas una hacia la otra, la una en la planeta, la otra en el Sol, y estas fuerzas radiales no producen torque. Es decir, si estoy midiendo la cantidad de movimiento angular de esta partícula alrededor de un eje de rotación que es este, y está rotando el planeta alrededor de este foco, que es el Sol, ¿no? Este torque no es producto de esta fuerza, no hay torsión. Entonces, ninguna fuerza central produce torsión. La conclusión de eso entonces es que si esto no produce torsión, la primera derivada de L con respecto a T, que es tau, debe seguir siendo cero. Es decir, la primera derivada de la cantidad de movimiento angular es cero. Por lo tanto, para que esto sea cero, ¿qué debe ocurrir con L en la primera derivada? Que L debe ser constante. Conclusión con la segunda ley de Kepler. Si la cantidad de movimiento angular es constante, la conclusión es que los planetas alrededor del Sol van a moverse en plano. Es decir, suponga que este es el Sol y acá es el planeta. Entonces este va a hacer un barrido y esa descripción de ese elipse está en un plano. No debo esperar que en la siguiente orbitación ese plano cambie. Es decir, yo no puedo esperar una orbitación en este sentido o tampoco acá. Es decir, no podrán cambiar los planos de orbitación. Entonces los planetas siempre están orbitando en el mismo plano. Ahora, claro, entre planetas y planetas pueden estar orbitando en distintos planos, pero un mismo planeta siempre va a realizar la elipse que quede en un mismo plano, siempre. Consecuentemente, entonces, el vector L, que se lo mide por la regla de la mano derecha, va a quedar entonces constante L. Es decir, no puede L estar variando, ¿no? ¿Se acuerdan del giróscopo? Cuando hay un torque, el L cambia. Pero aquí, como no hay torque, el L no cambia, siempre está constante, fija su dirección, fija su magnitud. Por lo tanto, entonces, esto de aquí me dice en la segunda ley de Kepler que los planetas describen áreas iguales de tiempo iguales y que su descripción del planeta siempre es un mismo plano.